Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Agustín Ahumada, soy profesor de Historia y Geografía. A continuación, en la siguiente clase, en el siguiente video, abordaremos las principales características del inicio de la Guerra Fría. Bien, este contenido pertenece a la unidad 2 del curso de Historia y Geografía de segundo medio y esta unidad se titula Chile y el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Específicamente, el propósito de esta unidad es que reconozcas el mundo bipolar surgido luego de la Segunda Guerra Mundial. Un entre paréntesis, mundo bipolar es algo, es una duda, es una consulta que se generan constantemente entre mis estudiantes. Básicamente, mundo bipolar significa, en este contexto, significa que existe, el mundo está dividido en dos polos, en dos grandes polos, en dos grandes superpotencias, que sería por un lado Estados Unidos, por el lado capitalista, y la Unión Soviética por el lado comunista. Bien, la mayoría de los países se alinearon en estas dos superpotencias. Como consecuencia de este mundo bipolar, se generó en la segunda mitad del siglo XX un contexto de tensión permanente en el mundo. Bien, y tuvo consecuencias tanto en Chile y en el mundo, que podemos ver hoy en día. Pero, tal como les mencioné, el propósito de este video es específicamente abordar las características del inicio de la Guerra Fría. Es por eso que el objetivo de este video, de esta clase, es analizar el inicio de la Guerra Fría, así como el enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos por medio de fuentes de información. Acá abajo, bueno, podemos ver una imagen de las dos banderas de la Unión Soviética, una bandera de la Unión Soviética y una bandera de Estados Unidos. En la siguiente imagen podemos ver una caricatura de la época, la cual muestra a John F. Kennedy, que fue uno de los presidentes durante el periodo de Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría, y a Nikita Khrushchev, y a los dos se les puede ver haciendo un gallito, haciendo fuerza por quien tiene más fuerza, por quien gana y un botón que activa una bomba nuclear. Así de frágil era este periodo. Bien, pero antes de pasar al contenido en sí, me gustaría que revisáramos una prueba, una pregunta de la PAES de historia del 2025. Bien. Esa es la pregunta 44, la cual dice así: finalizada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países participantes del conflicto comprendieron la necesidad de establecer principios que resguardasen la dignidad humana, lo que les llevó a suscribir en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este contexto, ¿cuál de las siguientes situaciones representó un ejemplo de vulneración de la dignidad humana? A. La manipulación ideológica de la población. B. La existencia de los campos de concentración. C. La implementación del servicio militar obligatorio. Y D. La crisis derivada del proceso de descolonización. Esta pregunta es muy especial, ya que tiene un texto que nos menciona sobre algún hecho en particular, y luego la pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones, es decir, situaciones que están dentro de las alternativas, representó un ejemplo de vulneración de la dignidad humana? Es decir, que el texto que leí anteriormente sirve solamente como introducción y no necesariamente me sirve para describir, para poder optar a la alternativa correcta. Bien. A continuación, bueno, les comento que me pueden dejar la alternativa correcta en la caja de comentarios y cuál ustedes creen que es la correcta y el por qué. Bien, bueno, continuando con la clase, a continuación podemos ver un mapa una infografía en donde se muestra específicamente la devastación de lo que tiene una bomba nuclear. Bien, podemos ver el radio, la zona cero, en donde en esta zona básicamente es una destrucción total. Luego podemos ver en 4 kilómetros, 4,5 kilómetros cuadrados, cerca del
50% de los sobrevivientes luego murieron a causa de la radiación. 8,7 kilómetros cuadrados los edificios residenciales colapsan. 11 kilómetros las personas sufrieron quemaduras de tercer grado a causa de la radiación térmica. Básicamente, esta infografía pertenece a la bomba nuclear lanzada en la ciudad japonesa de Nagasaki. Recordemos que Estados Unidos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, decide lanzar dos bombas nucleares a en el país, en Japón, bien, en dos ciudades, en Hiroshima y también en la ciudad de Nagasaki. Esta infografía pertenece a la destrucción que hubo en la ciudad de Nagasaki específicamente. Recordemos que Estados Unidos fue el primer país que logra alcanzar a construir una bomba nuclear y es quien la utiliza, bien, para la población, en contra de personas, bien. Hoy en día las bombas nucleares no son como la que se lanzó en Nagasaki. Hoy en día las bombas nucleares tienen mayores tecnologías y mayor porcentaje de devastación, ¿ya? Pero tenemos que tener en mente que durante este periodo las personas identificaban la bomba nuclear, sabían que existía una bomba nuclear, como hoy en día lo sabemos, y estaban conscientes de su destrucción. Es por eso que existía una tensión producto de que tanto Estados Unidos o la Unión Soviética lanzaran bombas nucleares. Bien. Ahora podemos ver una división de Europa en dos bloques. Tenemos por un lado el bloque capitalista en tonalidades azules y el bloque comunista en tonalidades más rojizas. Este es un mapa específicamente de Europa. Bien, podemos ver, por ejemplo, que Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Italia, España, Turquía, Portugal, etcétera, Bélgica, pertenecían a miembros de la OTAN o eran países que estaban eh, simpatizantes con los estados capitalistas, como por ejemplo, o sea, que eran simpatizantes de Estados Unidos. Bien. Y por otro lado tenemos a miembros del Pacto de Varsovia, que sería por el lado comunista, que sería básicamente el Pacto de Varsovia, sería la contraparte de la OTAN. Bien, recordemos que el Pacto de la OTAN es un pacto de un pacto de apoyo militar entre un gran conglomerado de países y el Pacto de Varsovia sería lo mismo, un pacto de defensa en ataque hacia alguno de los miembros de este pacto. Bien, bueno, tenemos que finaliza la Segunda Guerra Mundial y existen estas dos nuevas superpotencias, surgen estas dos nuevas superpotencias. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias tradicionales del mundo, los países que eran potencias mundiales, tradicionalmente no eran Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que eran, por ejemplo, Inglaterra, Francia, España, no, España no, Francia, Bélgica, Alemania. Los países europeos, que tradicionalmente eran potencias, quedaron debilitados producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y debido a esos eventos históricos, dejaron de ser potencias mundiales como lo eran anteriormente y se posicionaron Estados Unidos y la Unión Soviética como las nuevas grandes superpotencias, los nuevos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los países eh, que lograron posicionarse como las nuevas superpotencias, producto del debilitamiento de los países europeos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es por eso que estas dos países serían las nuevas superpotencias y es importante no confundir, porque les suele suceder a mis estudiantes que confunden Rusia con la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética es el conglomerado de muchos países que hoy en día existen, ¿ya? Por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética, cuando se disuelve la Unión Soviética, se crean nuevos países como Uzbekistán, Rusia, Moldavia, Bielorrusia, Turkmenistán, Armenia, Kazajistán y también Ucrania. Ya Ucrania era un país que surge luego de la caída de la Unión Soviética. Estos países y muchos otros países también surgen luego de la Unión Soviética, es decir, que la Unión Soviética se divide en todos estos países.
Ahora, sí, Rusia es el país que mayor porcentaje de lo que era la Unión Soviética territorial se queda. Bien. Acá les muestro un mapa geopolítico del mundo, no solamente de Europa, sino del mundo de la Guerra Fría, los principales bloques y los principales conflictos hasta 1989. En rojo, de nuevo, podemos ver las mismas tonalidades de colores. En rojo, en tonalidades rojas, los países que eran simpatizantes o eran miembros de la Unión Soviética, del socialismo, y en azul, los países simpatizantes del bloque capitalista. Ocurrieron numerosos conflictos armados, intervención directa de Estados Unidos, intervención directa de la Unión Soviética, golpe de estados promocionados por Estados Unidos, golpe de estados promocionados por la Unión Soviética. Bien, específicamente, bueno, en América hubieron más golpes de estados promocionados por Estados Unidos, hubieron conflictos armados, sí, hubieron revoluciones patrocinadas por la Unión Soviética, sí, ¿ya? Em, Lo importante que tenemos que tener en mente es que durante la Guerra Fría hubo un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética indirecto, es decir, que estos países nunca batallaron directamente entre sí, sino que batallaban en otros ámbitos en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el ámbito tecnológico, en qué país tenía más simpatizantes, adherentes en sus filas. También, por ejemplo, apoyaban armamentísticamente y logísticamente a países que estaban en guerra con países que eran capitalistas o principalmente directamente con Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Es una guerra que Estados Unidos directamente le declara la guerra a Vietnam y la Unión Soviética apoya armamentísticamente a Vietnam. Ejemplos así. La guerra de Corea, Corea del Norte Corea del Norte patrocinada por la Unión Soviética, Corea del Sur patrocinada por Estados Unidos. Y así. Bien. Ahora, bueno, las causas principales ya las podríamos ir identificando, pero en síntesis son las diferencias ideológicas. Por un lado, el capitalismo es totalmente contrario a lo que es el comunismo, el socialismo, bien. Esto serían las principales causas, el tema de la diferencia ideológica de estas dos grandes superpotencias, la competencia por la influencia global que tenían estos dos países y bueno, la competencia por la influencia global es básicamente lo que les mencioné anteriormente, es que estos países competían por tener países que simpatizaran con su ideología. Bien. Y algunos eventos claves que yo destaco personalmente es la doctrina Truman, que es una política estadounidense en la cual eh, específicamente, o sea, en la cual, en palabras muy generales y básicas, Estados Unidos financiaba a países, tanto en el ámbito de desarrollo del país, es decir, que Estados Unidos le entregaba financiamiento a países a cambio de que estos países no simpatizaran con el lado, con la Unión Soviética, no simpatizaran con ideologías comunistas o socialistas. Y por el otro lado, otro evento clave también es el bloqueo del muro de Berlín. Eh, Recordemos que los países vencedores fueron quienes se dividen, luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron los países vencedores los que se dividen Alemania, los territorios de Alemania. Y producto de esto, bueno, la Unión Soviética decide literalmente construir un muro en la ciudad de Berlín y ahí ya sería un poco más declarado básicamente lo que se vendría más adelante, es decir, una competencia tanto una competencia ideológica entre el capitalismo y el comunismo en todo el mundo. Bien, y bueno, a continuación les propongo una actividad para reforzar lo que hemos aprendido en esta cápsula es preguntarle a cualquier inteligencia artificial. Yo aquí pongo ChatGPT, a Meta AI,
pero pueden utilizar la inteligencia artificial que a ustedes más le acomode. Yo les hice estas preguntas a la inteligencia artificial. ¿Cómo inteligencia artificial puede generar una opinión propiamente tuya? Me respondió cosas interesantes que la inteligencia solamente responde de acuerdo a la información disponible en la web, por lo que me da una advertencia de que puede tener una información sesgada. ¿Qué consecuencias existe al día de hoy producto de la Guerra Fría? Y luego al final le pedí que me generara una imagen de todo lo que hemos conversado hasta el momento con la inteligencia artificial. A ver. Bueno, estas son las imágenes que me generó. Imágenes interesantes. Algunas de estas imágenes me recuerdan, bueno, a las imágenes reales tomadas durante la dictadura de Chile, pero bueno, eso es cada interpretación de cada uno. Y bueno, ante cualquier duda, ante cualquier consulta, pueden escribir en la caja de comentarios. Eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado.